hablar de una palabra. Yo no sé cómo hablar del nombre de Dios, porque es tan grande. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo explicar a Dios? Es imposible, porque tenemos mente humana, pero queremos desarrollar en cierta manera algunas partes del carácter de Dios. La Biblia dice en el Salmo 9:10: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Los que conocen tu nombre confían en ti. Y Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con diferentes nombres. En realidad son manifestaciones, son parte de su carácter, de su esencia, como Él es. O sea, lo que Él manifiesta, y eso podemos esperar de Dios, porque eso es Él. Y eso es muy importante entender. Quien conoce su nombre confía en Él, dice la palabra. El carácter de Dios es revelado en su nombre, la voluntad de Dios es revelada en su nombre. Como que somos tan limitados como seres humanos, Él trata de acercarse a nosotros y darnos entendimiento. Y yo espero que por esta palabra cada uno de nosotros pueda acercarse más a Dios, pueda llegar más cerca del corazón de Dios. Hay un nombre que Dios le da a Moisés cuando tiene ese encuentro tan fuerte con el Señor, es Yahvé, o en el hebreo YJWH, no sé cómo se leería eso en hebreo, ¿verdad? Y significa yo soy el que soy. Ese es mi nombre es eterno. O sea, lo que Dios está diciendo: yo siempre soy y seré el mismo. Eso soy yo, eso es mi nombre. En realidad lo que yo entendí es: así se manifiesta Dios. Él es el Todopoderoso, Él siempre es el mismo, no hay variación en Él, no hay límites en Él, no hay disminución en Él, no hay comienzo ni fin en Él. Él es todo y lo llena todo. Y nosotros, dice la Biblia, fuimos creados por Él y para Él. Tremendo, ¿no? Entonces, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, mi nombre es eterno. Tremendo. Pero después Él empieza en diferentes partes de la Biblia a manifestar su carácter. Por ejemplo, a Abraham le dice El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es el significado de El Shaddai. Y le dice a Moisés: me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé, y me reafirmé el pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. El Shaddai, Dios Todopoderoso. O sea, fíjense las realidades de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los tres eran llamados a algo muy difícil, imposible para ellos. Y donde era su llamado, era su problema. Su llamado estaba en multiplicarse, en ser un pueblo. Y muchos no saben, pero sus esposas eran estériles. ¿En qué problema les metió Dios? Abraham
es llamado a salir de su tierra, ir a una tierra que él no conocía, y Dios le dice, esa tierra va a ocupar tu descendencia y va a ser tan numerosa. Pero su esposa era estéril, ¿verdad? Pero Dios le dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, Dios le está revelando al corazón de Abraham, de Isaac y Jacob, que esas limitaciones que ellos tienen, esos obstáculos, esos imposibles, para Dios no son imposibles. Lo que Dios le está diciendo, tienes ese problema, sí, pero yo soy todopoderoso. Y eso muchas veces nosotros necesitamos recibir la revelación. Porque muchas veces nosotros estamos parados ahí, decir que es imposible. Y Dios te está diciendo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. No sigas repitiendo que es imposible. Empieza a creer. Y nosotros vemos como Dios le saca a Abraham más de una vez a hablar con él y reafirma su corazón y se vuelve a revelar y dice, yo soy el Shaddai. Abraham empezó a argumentar y decir, yo ya soy viejo, mi esposa estéril, ya no funcionan las cosas, va a ser el egipcio, él ya tenía un plan B, el egipcio va a ser el heredero de todo lo que tengo, pero tu plan ha fracasado. Y Dios le dice, yo soy el Shaddai. Y hay muchos que están así en estos días, están deprimidos, están desanimados y necesitan un encuentro con el Shaddai. Necesitan entender, no solo con su mente, sino con su corazón, creerlo, que Dios sigue siendo el Shaddai. Él es eterno, Él es quien es para siempre. Y Él se va a manifestar a tu vida como el Shaddai, como el Dios que todo lo puede. Porque todopoderoso significa el que todo lo puede. Tremendo, ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí se le menciona en el primer versículo de la Biblia a Dios como Elohim, el Dios creador. Pero aquí aparece el nombre de Dios en plural, porque estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la creación, obrando todo por el poder de la palabra. Y Dios sigue siendo Elohim. Él se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él sigue creando por el poder de la palabra. Y hace un tiempo atrás estuve yo meditando sobre el texto de Efesios 6, donde está hablando de la armadura de Dios. Y el arma de defensa y ataque, casi todas las armas mencionadas ahí son de defensa, de protección, para proteger nuestra mente, para proteger nuestro cuerpo, para proteger nuestros pies. Pero hay un arma que es de ataque. ¿Qué significa ataque? Conquista. Y eso es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ese es el que tiene poder para crear. Porque ese es el arma que Dios mismo nos delegó. Y con esa arma nosotros podemos tomar las cosas que Dios nos ha prometido. Y el Señor me estaba diciendo, ¿y por qué hoy día no usan esa arma? ¿Por qué no toman posesión de lo que yo he prometido? Si está en la palabra. Y yo me di cuenta que porque no sabemos usar esa arma. Tenemos la espada del Espíritu, tenemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos. Entonces, Dios ahí en la creación
se manifiesta y todo fue creado por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Tú y yo somos el resultado de esto. Gloria a Dios. Adonai, Señor y amo, es otra de las manifestaciones que encontramos en Éxodo 34:10. Dice el Señor, respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo el pueblo, realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Adonai, Señor, amo y dueño. O sea, lo que Dios está diciendo, yo voy a hacer un pacto. Ese pacto tiene dos lados, el lado humano y el lado de Dios. El que pone las condiciones es Dios para que esto funcione. Y ese es el problema de nuestros días. Hoy día la gente quiere poner condiciones a Dios, al revés. Hoy día la gente quiere hacer su plan y quieren que Dios firme, al revés. Dios hace el plan y tú firmas. Si tú sigues haciendo planes sin Dios y quieres que Dios firme, vas a seguir fracasando. Este es un fin de año, eso es un tiempo de tomar decisiones. Lo que tienes que hacer, dejar de planificar en tus fuerzas y empezar a arrodillarte y buscar el plan de Dios hasta que Él te hable. Y ahí decir, sí Señor, eso vamos a hacer. No es caminar, voy a ver qué pasa mañana. No. Dios revela su plan y tú puedes caminar en su plan. No es no programar nada. Es buscar el programa de Dios y obedecerlo. Eso es muy diferente. Pero el problema del hombre es que ya lo planificó todo sin ni siquiera pensar en Dios. Y cuando fracasa, el primer culpable es Él. ¿Sí o no? Entonces, Dios le está diciendo, yo soy Adonai. Yo soy Señor y amo. Si tú aceptas mi señorío, voy a mostrarte, voy a realizar milagros que jamás se hayan hecho. Y todos los que te rodean serán testigos de lo que voy a hacer contigo. Pero hago un pacto. Y tú tienes que aceptar que yo sea dueño de tu vida, Señor de tu vida. Y eso no es algo del Antiguo Testamento. En Romanos la palabra dice que hemos muerto juntamente con Cristo y resucitados. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí está hablando de Adonai, está hablando de morir a mi gobierno y permitir que el Señor sea dueño de mi vida. Y ahí, en ese contexto, se manifiesta la gloria de Dios. Es muy diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos y lo vivimos. El Señor hace un pacto con su pueblo. Y el punto clave acá es que Dios es el nuevo dueño. Y a quien acepta caminar en ese pacto, Dios le libera con gran despliegue de poder. Tremendo. Hay muchos que se sienten huérfanos. Hay muchos hoy día que se sienten huérfanos de padre. Muchos. El diablo ha entendido, si él destruye la figura de padre en nuestro corazón, parece ser que corta algo en nosotros
que es muy difícil que nosotros confiemos en el Padre Celestial. Él ha destruido en muchos corazones y por eso el diablo está planificando con toda astucia destruir la figura paterna. Porque Él no quiere que nosotros confiemos en Dios Padre. Y muchas veces nosotros proyectamos la figura que tenemos del Padre terrenal en el Padre celestial. Mi padre nunca tuvo tiempo, nunca se ocupó de mí, no le importó para nada como yo estoy. Entonces me abandonó. Entonces, sin querer muchas veces y a veces totalmente conscientemente proyectamos la figura del Padre terrenal que tenemos al Padre celestial. Bueno, ya que no me hace caso, ya que nunca me mira, ya que no voy a conseguir nada con Él, le ignoro simplemente. Estoy herido con mi Padre terrenal y así me siento con el Padre celestial, me siento abandonado. Y la palabra de Dios dice, donde aparece Abba, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo te recogeré. Así te dice el Señor. Y hay personas que han sido muy heridas por su papá. Y necesitan hoy restaurar su corazón y sentir el amor del Padre Celestial. Dios dice, yo soy tu Padre. Primera Juan capítulo 3:1, donde aparece el nombre Abba Padre, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llamó sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no lo reconoce, que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Ahí Dios se manifiesta con esa ternura de Padre. Yo les amo. Te está diciendo, yo soy tu Padre. No eres un huérfano de Padre. El Espíritu Santo quiere ministrar los corazones. No rechaces cuando el Espíritu está tocando la puerta de tu corazón. Permita que sea sanado. Quizás tengas que perdonar a tu papá aquí en la tierra para que ese amor del Padre Celestial fluya. Para que sea restaurado en ti mismo una figura paterna diferente. Porque proyectamos las mismas heridas que hemos recibido. Muchas veces nuestras acciones son las mismas que tanto odiamos de nuestro papá. Nos hirió con esto y esto y esto y esto. Y proyectamos lo mismo sobre nuestros hijos. No lo queremos, odiamos eso, pero se proyecta a nosotros porque tenemos atadura. Esa es una señal que hay cadenas en tu corazón que te atan a tu padre. Tienes que perdonar, cortar eso. Y permitir que el amor del Padre Celestial te sane. Una tremenda manifestación de Dios como Yahvé Rafa, el Señor, tu sanador. Dios se manifiesta a los israelitas en el Éxodo y le dice lo siguiente. Ahí se manifiesta, ahí Él dice, yo soy Yahvé Rafa. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos. O sea, acá otra vez está hablando del señorío. O sea, si ustedes hacen pacto conmigo de caminar fielmente conmigo, cumpliendo la palabra, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana.
yo soy el Señor que lo sana. O sea, Dios es sanador. Dios es sanador. Eso es su nombre, eso es Él, eso es su esencia. Eso es su esencia. Él no es enfermador. Las enfermedades, muchas de las enfermedades que tenemos son la irresponsabilidad nuestra de contaminarnos con cosas que no están bien. Dios es sanador, eso es su esencia. Eso es Él, porque la palabra del Señor lo dice. Pero también entendemos con claridad, hasta los nombres de Dios parecen las manifestaciones de Dios. Si yo me voy a manifestar como el Dios que los sana, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Oír atentamente mi voz y obedecer. O sea, lo que Dios le está diciendo, yo me quiero manifestar también con esa característica. Porque no nos olvidemos que el Señor en su palabra, a través de los nombres que estamos mencionando, nos está queriendo revelar quién es Él. Pero en nuestra mente no cabe todo lo que es Él, pero por parte vamos entendiendo por las manifestaciones mencionadas en la palabra. El Dios que todo lo puede, el Dios que es nuestro Padre, el Dios que creó todo por su palabra, el Dios que sana. No sé si me están entendiendo. Eso necesita bajar a nuestro corazón. Escuchar la voz, obedecerla, tiene promesa de Dios, se manifiesta para sanar. Es su esencia, Él es sanador. Yahvé Roí, el Señor, el buen pastor. Conocemos el Salmo 23, ahí se manifiesta como eso. Yo soy. Pero también en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Lo que está diciendo, yo soy su buen pastor y yo hice todo por ustedes. Nada el Señor retuvo, todo lo dio por nosotros. O sea, está todo hecho. Nuestro buen pastor Jesús ha hecho todo para salvarnos. Pero también sabemos con claridad que nosotros necesitamos tomar una decisión. También para la salvación. Porque Él hizo todo no significa que todos van a ser salvos. Sabemos por la Biblia misma que la mayoría se van a perder porque no aceptan lo que el Señor ha hecho. O sea, todos los nombres tienen que ver con compromiso. Yo soy esto, pero tú tienes que acercarte. Jehová Jireh, el Dios que provee. El Dios que provee. Y es impresionante cuando leemos la historia de Abraham, como él, después de haber recibido su hijo, y Dios le dice, ahora vete al monte Moriah y sacrifica a tu hijo. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana, tomó al hijo, la leña y se fue. Caminó 3 días hasta llegar al monte Moriah. En esos 3 días, en su corazón, él había resuelto obedecer más a Dios que a su sentimiento, amar más a Dios que a su propio hijo. En esos 3 días,
él había sacrificado su hijo a Dios en su corazón. Y cuando él llega al pie del monte y la cosa se pone cada vez más serio, él le dice a los que le ayudaron hasta ahí: carga la leña, el cuchillo, el fuego que ellos llevaban porque no había fósforo. Y el hijo le pregunta: papá, tenemos fuego, tenemos leña, pero te olvidaste de lo más importante, no trajiste nada para el sacrificio. Yo me imagino ese momento. Yo me imagino que Abraham le abrazó a su hijo y le dijo: el Señor se proveerá del sacrificio. Y siguen caminando. Y suben al monte y él prepara el altar. Y está todo listo. Y dice Hebreos que Abraham pensaba que él sí tenía que matar a su hijo. Y nosotros no entendemos porque no vivimos en una cultura así, pero ahí en el oriente, en ese tiempo, muchos sacrificaban sus hijos a los demonios. Así que eso era algo conocido, pero Dios nunca pide eso. Entonces él pensaba, dice Hebreos, que él pensaba que él lo iba a matar y Dios lo iba a resucitar. Eso fue lo que él creía. Pero Dios escuchó lo que él dijo en su debilidad y tenía provisto ya para el sacrificio. Es tremendo eso, porque si nosotros lo leemos fríamente, yo creo que nunca dimensionamos lo que realmente pasó ese día. Dice: entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Claro, no tengo todo el texto porque se hace muy largo. Lo que antes dice que cuando él levantó ya el cuchillo, el ángel le dice: no le hagas daño al niño. Y ahí levanta los ojos y él ve este animal ahí enredado. Ahí se cumple lo que él había dicho a su hijo: Dios se proveerá. Y dice: y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y esto tiene miles de significados. Podíamos quedar mucho tiempo en ese texto. Ahí pasa algo tremendo. En ese monte, Abraham rinde todo lo que él es, todo lo que él siente, todo lo que él ama. Y dice: Señor, te amo más. Te amo más. Y si seguimos leyendo, vemos que a partir de ahí las bendiciones que Dios empieza a darle, que empieza a declarar sobre su vida, como que el cielo estaba un poco abierto, pero ahí se abre todito. Y yo creo que a ese punto necesitamos llegar. Cuando nosotros nos rendimos completamente,
no guardamos ningún área para nuestros pecados favoritos, sino rendimos todo y quitamos todo lo que impide. Realmente le vamos a conocer a Dios en esa revelación. El Señor que provee. Había una situación con Agar, que había sido expulsado de la casa de su patrona, y iba errante por el desierto. Iba probablemente en depresión, sin ningún propósito. Ni sabía dónde se iba a ir. O sea, era como muchos hoy, que van porque van. ¿Qué va a hacer dentro de? No sé. Y realmente no saben porque no tienen propósito en la vida. Y ella estaba así. El ángel le pregunta de dónde viene. Ella sabe de dónde viene. ¿Y a dónde va? Eso no sabe, no responde. Porque no tiene propósito. Y dice la palabra en el capítulo 16, verso 13. Yo creo que esto es una palabra de Dios para muchos hoy que han perdido el propósito. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Ella se pensó que estaba olvidada, desechada, muerta, que no valía nada. Todo había terminado, sin propósito. Vagar hasta que este sufrimiento termine. Eso fue su pensamiento. Pero Dios es grande en misericordia. Y Dios te ve. Y Dios le vio. Dios vio sus lágrimas. Dios vio su dolor. Dios vio su soledad. Y se le apareció. ¿Cuántos necesitan ese encuentro? Dios sigue siendo el mismo que te ve. Aunque tú no lo creas, aunque tú te sientas desechado, desechada, aunque te sientas nada, aunque te sientas que todo terminó, Dios te ve. Y Él te ama. Y Él quiere ser tu Padre. Y Él es todopoderoso para cambiar tu situación. Y Él sigue siendo el mismo Dios que sana. Él sigue siendo tu buen pastor. Él sigue siendo aquel que por la palabra hace las cosas que hoy no son nada. Y Él quiere ser el dueño y Señor y amo de tu vida para siempre. Lo que tú tienes que hacer es rendirte a Él. Pedirle que se revele a ti. Yo te puedo asegurar una cosa. Lo que Dios necesita de nosotros no es lo que el mundo nos pide. El mundo nos pide cosas. Dios lo que necesita es un corazón sinceramente rendido. Tu sinceridad es lo que necesita Dios. Sin hipocresía. Él sabe tu corazón. Él sabe todo lo que hay. Él sabe todo lo que haces. No vengas delante de Dios figureteando.
porque te engañas. Ven delante de Dios como lo que sos, con tus fracasos, con tus pecados. Confiésalos, déjalos ahí, derrama tu corazón ahí. Y Él se va a manifestar a tu vida porque Él lo quiere hacer. La Biblia nos dice, si Dios ni retuvo a su propio Hijo para alcanzarnos a nosotros, para salvarnos, no nos daría todo juntamente con Él. Yo estoy seguro que el Señor está esperando hoy a varios de nosotros, en realidad a todos, que tomemos el paso de tomar lo que Él tiene para nosotros. Y a veces hay cosas en nuestro corazón que necesitamos quitar para acercarnos. A veces hay muros que nosotros hemos construido que no nos permiten, y Dios está ahí y está diciendo, como dijo en Isaías 59, el 1, el 2, yo no soy sordo, yo escucho bien. Mi oído no ha perdido nada. Yo tampoco no he perdido fuerzas, sigo siendo el Dios Todopoderoso. Tampoco no soy ciego, yo sigo siendo el Dios que te ve. Pero ustedes han hecho un muro que se interpone entre mí y ustedes. Ese muro se llama iniquidades. Y ese muro ustedes tienen que quitar. ¿Y cómo lo quitamos? Confesando nuestro pecado, pidiendo perdón a los que hemos dañado, perdonando a los que nos han dañado. Vamos quitando ladrillo por ladrillo hasta que el camino esté libre para la respuesta de nuestro Dios bueno. Oremos. Querido Padre, tú conoces nuestro corazón. Si yo he hablado de estos nombres que revelan tu carácter, tu bondad, tu amor, tu misericordia, es porque quisiera que tu pueblo pueda conocerte y recibir todos esos beneficios que se manifiestan en tu nombre, Señor. Yo te pido hoy que tú te manifiestes con poder, como el Dios creador para aquellos que necesitan en su vida algo, como el Adonai, como el dueño de sus vidas, como el Yahvé Rafa, como el sanador para aquellos que están enfermos, como el Padre para aquellos que se sienten huérfanos en la vida, como el proveedor para aquellos que tanto necesitan una intervención en su vida. Pero yo te pido, Señor, que podamos entender cuál es nuestra parte. Porque una cosa en la vida he aprendido, que el problema no está en ti, sino en nosotros. Ayúdanos a quitar los muros que nos separan de ti, de tu bondad y de tu manifestación. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, revélanos nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.